Bien, ahora sí. Ah, no, pero veo que sí, ahí sí, compartiendo. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo la pantalla de PowerPoint? Sí, acá dice sharing screen. Ok, gracias. Bueno, ¿qué debemos cuidar para que las bacterias y los microorganismos en general puedan se puedan reproducir bien y no haya nada que les complique la existencia? Respetar estas cuatro condiciones ambientales. Una es la concentración de sales y concentraciones de todo lo que haya disuelto en el agua, porque estos organismos toman agua a través de ósmosis. Entonces, para que el agua entre en el interior de ellos tienen que tener una concentración de sal más alta que el medio, si no ocurre lo contrario. Entonces, concentraciones de todo tipo de sales, de calcio, de sodio, los bicarbonatos, eh, tienen que tener unas concentraciones parejas. Por eso, justamente, antes del tratamiento biológico se usan los ecualizadores o las piletas de igualación o de homogenización para poder mantener las concentraciones eh, parejas, sin picos, sin shock. Eh, otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura. Si bien la temperatura varía a través del día, esto genera complicaciones y de hecho en invierno el tratamiento biológico cuesta mucho desarrollarlo, es más lento, con el calor se reproducen mejor. Eh, Esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño porque la variación incluso acá en el sudeste bonaerense es muy grande entre verano e invierno. En verano nos morimos de calor, en invierno nos morimos de frío y lo mismo le pasa a las bacterias. Entonces el ritmo en que consumen materia orgánica, en que se multiplican, cambia drásticamente y eso hay que tenerlo en cuenta y eso hace que funcionen las plantas que tengan determinados problemas estacionales en verano, en invierno, por determinadas causas, pero bueno, es que tenemos seres vivos adentro de estos reactores y que cambian justamente cuando le cambiamos las condiciones ambientales, como nos pasaría a nosotros. Nosotros, en general, tenemos el resguardo de las construcciones, las casas, los autos, aire acondicionado, calefacción, cosas donde nos fuimos adecuando para vivir mejor, pero estos microorganismos hay que tener en cuenta que no es porque son bacterias, bueno, sufren las inclemencias del tiempo, y en la medida que nosotros eh, podamos manejar estas condiciones ambientales y podamos hacerlo lo más parejo posible, vamos a tener un mejor rendimiento. Obviamente, eh, por ejemplo, cubrir una planta de tratamiento biológico es muy caro, en muy pocas partes del mundo se hace, en los países del norte de Europa, donde hace mucho frío y donde disponen de más recursos. Bueno, por ejemplo, los reactores biológicos están bajo techo. Nosotros acá ni soñando, de hecho tenemos plantas que funcionan mal a la intemperie, menos las vamos a cubrir, pero bueno, hay que saber que eso baja el rendimiento. Otra cuestión es el pH, que tanto como las concentraciones hay que mantenerlo en un pH estable, cerca de 7, y eso también nos ayuda si hay una pileta de ecualización. Y después la luz, que en general, a no ser que esté bajo techo, si bien no es algo negativo, es algo de tener en cuenta que durante el día, cuando hay luz de día, tenemos mayor desarrollo de organismos que hacen fotosíntesis. Si bien el tratamiento biológico está pensado, está diseñado como que la bacteria orgánica eh, es consumida por organismos heterótrofos, también pasa que se desarrollan algas o que hay incluso algunos microorganismos que pueden reaccionar con la luz. Bueno, todo eso para tener en cuenta eh, que tenemos seres vivos adentro de nuestro reactor de aguas residuales. De estos seres vivos y dentro de lo que se produce en el reactor, eh, una fase de aclimatamiento o de retardo donde se van formando, ahí les comentaba que en el ensayo de DDO
durante los primeros 5 días casi no hay bacterias nitrificantes, bacterias que oxiden el nitrógeno amoníacal a nitrito y nitrato, porque esta fase de retardo o de aclimatamiento es lenta y arranca a subir la curva luego de los 5 días. En cambio, por ahí las bacterias que ya están presentes en el agua residual o incluso en el ensayo de DBO, si no retiramos muestra de un agua residual municipal y le faltan determinadas bacterias, uno puede inocular bacterias. Nosotros no hicimos esos cálculos, pero sabemos que sí se pueden hacer. Esas bacterias crecen más rápido, por ejemplo, que las nitrificantes. Pero todas en sí, arranquen antes o arranquen después, tienen como todo servido una etapa de aclimatamiento, una etapa donde se empiezan a reproducir rápidamente, porque en esta etapa se da, esta curva empinada hacia arriba se da porque nosotros manejamos las condiciones ambientales y de provisión de alimentos para que esto ocurra. Le damos materia orgánica, le damos aire, le mantenemos el pH tranquilo, no le damos ninguna condición de altas concentraciones de sales, tratamos de mantener la temperatura dentro de todo. La temperatura del agua varía menos rápido que la temperatura del aire. Entonces, bueno, esto se da, las condiciones para que se multipliquen todos los microorganismos. Llega un momento que entra en un equilibrio, porque ya no se pueden multiplicar, porque no existe más cantidad disponible de alimento, y cuando uno deja de introducir ese alimento o deja de introducir la aireación, lo que pasa es que entra en la fase endógena, se llama, o en la fase de muerte, que nosotros tratamos de evitar. Nosotros tratamos de mantener el reactor en esta fase estacionaria. Si bien mueren algunos, otros van creciendo. Esto sería no un proceso continuo, sino sería un proceso donde al principio hay comida y en algún momento, o condiciones ambientales favorables, y en un momento esas condiciones favorables y esa comida empieza a escasear. Lo que se trata de hacer en un reactor biológico es que mantener la operación en un determinado punto de esta curva, y si bien ocurren muertes, que se compensen con la nueva creación de células. Y esto es similar, excepto que acá muestra la cantidad de microorganismos. Fíjense que este eje Y es el número relativo de organismos, microorganismos, y las bacterias son la gran mayoría, pero todos estos otros organismos sirven para regular y para que de alguna manera terminen alimentándose del resto y ayudan al tratamiento de las aguas residuales. Esta curva, que no la encontré en castellano, fíjense que la de abajo es igual a esta que estuvimos viendo, que es la curva de biomasa, o la curva que vemos acá de cualquier microorganismo. Cómo va creciendo en el tiempo. Este eje Y mide una concentración que puede ser tanto de biomasa o de sustrato. Las dos se pueden medir en DBO o en DQO, por ejemplo. Y a su vez, a medida que esta curva aumenta, la curva que disminuye es la curva del sustrato o la curva de la materia orgánica. Entonces, en la primera fase, que se llama fase de retardo o lag, crece poco el microorganismo y baja muy poco la remoción de la materia orgánica o de la DBO. En el momento que esta curva explota y sale hacia arriba y se empiezan a reproducir rápidamente, se consume casi todo el sustrato. Y si después uno deja cuando se acabó el sustrato, esto llega a un pico y empieza a decaer. Esto pasa si yo corto el chorro de entrada, por ejemplo, de materia orgánica. La idea es que, yo le decía, que esta curva se mantenga pareja. Lo que hay que mantener parejo, que es esta curva de entrada, que la cantidad de materia orgánica que entra con el agua también sea pareja. Entonces, termino teniendo el reactor en lo que se llama un estado estacionario, que con el tiempo no cambia. Acá estamos viendo que con el tiempo está cambiando, obviamente, porque no es estado estacionario. Meto materia orgánica y cierro el chorro. Entonces, se consume, crece, llega un pico y decae, y obviamente es donde termina por consumirse toda la materia orgánica.
Em, Dentro de esto que vimos es una reseña de lo que es el tratamiento biológico y en particular aerobio. Y dentro de este tipo de tratamiento, el más extendido en el mundo es el de barros activados o lodos activados. Y se trata de un proceso biológico con biomasa en suspensión. Les comenté que además de tener eh, la clasificación entre aerobio y anaerobio, también tenemos una clasificación entre biomasa suspendida o adherida. En este proceso están en suspensión. Esto requiere aireación, mucha aireación y mucha agitación por medios mecánicos, para mantener justamente las condiciones aerobias y mantener justamente que las condiciones de mezcla sean parejas. Como vimos, el fundamento es que las bacterias oxidan la materia orgánica y se reproducen. En este tipo de tratamientos, esto es, si recuerdan estos tiempos de retención hidráulico, el tiempo de retención hidráulico en un sistema de barros activados es relativamente bajo. Esto hace que el reactor no sea muy grande. El truco está en que se retienen los sólidos. Después vamos a ver cómo. La idea es que, y justamente los sólidos son biosólidos, o es materia orgánica con bacterias, son estos barros que justamente se recuperan y se mandan de vuelta al reactor. Entonces en el reactor siempre hay barros, siempre hay alta concentración de sólidos, de bacterias, de materia orgánica, y es uno de las ventajas que tiene tiempo de retención hidráulica bajo. Esto hace que entonces el volumen no sea tan grande, pero para compensar eso hay un sistema de recirculación donde los sólidos se recuperan y se vuelven a meter al reactor. Porque lo que se necesita para que el tratamiento sea eficaz es que los sólidos tengan una alta retención, tengan mucho tiempo en el reactor. Si no hacemos esto de volver de recuperarlos, eh, el tiempo de retención hidráulica es igual que el tiempo de retención de sólidos. Todo entra por una punta y se va por la otra, y el tiempo que tardan es el volumen sobre el caudal, como ya hemos visto. Entonces, la única forma de que los tiempos sean diferentes es que, bueno, buscar algún sistema para retener los sólidos y volver a meterlos. Ahora vamos a ver cómo. Justamente esto que comento, se recircula la biomasa y periódicamente, no siempre, se hace una purga de barros. ¿Esto qué es? Es retirar la materia retirar la biomasa en exceso. Es una forma de retirar la materia orgánica que, que pasó a formar microorganismos, y luego nosotros dijimos que íbamos a tratar de tener los microorganismos en esta fase o en determinado lugar de esta curva. eh, entonces, en la medida que esta curva crezca más o tenga más biomasa o tenga mucha biomasa muerta, bueno, tengo que hacer una purga para justamente mantener las condiciones en las cuales yo diseñé el reactor. Em, una vez que la materia orgánica pasa por el reactor, pasa un segundo proceso, que es la separación por sedimentación, y eso ocurre en el sedimentador secundario. A la salida del sedimentador secundario, la eficiencia de remoción de DBO es alta. Acá yo, ya que estoy corrigiendo, eh, acá yo pondría un valor de referencia para que tengan idea. Es cerca del 90% de eficiencia de remoción. Es un valor bastante alto, y no todos los procesos de tratamiento biológico tienen esta eficiencia. Y la concentración ese subíndice EF a la del efluente, la concentración a la salida del tratamiento, en la DBO es menor a 30 miligramos por litro, que es lo que se considera un tratamiento biológico secundario eficiente, en el cual la concentración de DBO tiene que estar abajo de 30.
Yo le decía que nuestra provincia, para el vuelco a un cuerpo de agua superficial, por ejemplo un arroyo, nos limitan hasta 50, es un valor bastante generoso. En muchos lugares del país limitan hasta 30 miligramos por litro, y en el mundo en general se considera que un efluente municipal tiene que tener un valor de DBO por debajo de los 30 miligramos por litro, que es lo que te asegura el tratamiento primario y secundario, siempre y cuando funcione bien, ¿no? Después, si no funciona, es otro tema aparte. Pero los efluentes de una comunidad tienen que tener tratamiento secundario y tienen que estar abajo de 30 miligramos por litro del DBO para asegurar no contaminar los cursos de agua. Como comentario final de resumen de esto es que tiene un alto consumo energético y de más hasta decir, para cuando veamos las fotos, esto requiere mantenimiento, mano de obra capacitada. De hecho, la mayoría de los municipios no tienen este tipo de planta de barro activado, solamente los municipios grandes. Los municipios más pequeños carecen de este tipo de tratamiento y deberían tenerlo. Conceptualmente, estuvimos hablando, es un reactor, que es una pileta, donde se inyecta aire, donde se agita mecánicamente, ambas cosas, se agita y se inyecta aire. Aquí se produce la oxidación de la materia orgánica, acá se produce la creación de nuevas células, de nuevas bacterias, y el conjunto de contenido, esto se llama licor de mezcla en algunos libros, o los barros activados justamente. Toda esta mezcla pasa al sedimentador secundario, que es muy parecido al sedimentador primario. Lo que tiene es que tiene un tiempo de retención a veces un poco más grande, porque cuesta más hacer sedimentar estos barros. Estos barros, al estar aireados y al tener bacterias que van formando colonias, hace que estos barros sean muy de poca densidad. Entonces cuesta mucho sedimentarlos. ¿Cuál es el principio, la idea? Es sedimentarlos para recuperar gran parte de estos barros, porque estos barros es biomasa y materia orgánica, y me sirve de comida para el reactor. Entonces los recupero, los vuelvo a meter, y acá el agua residual que acá tenía la materia orgánica finamente dividida, que me costaba sedimentarla, y que además tenía materia orgánica disuelta, al formarse la colonia de bacterias, las bacterias pueden tomar esta materia orgánica finamente particulada o hasta disuelta, la pueden asimilar como sustrato, como comida, y además van formando lo que se llama flux biológicos, así como el tratamiento de agua, digamos, como con coagulación y floculación hacíamos floc para luego separar por sedimentación. Bueno, acá eso lo logramos en el reactor, se armó el floc biológico, y en el sedimentador, en la parte superior, sale el efluente, ese efluente clarificado. Hoy en día, en la mayor parte del mundo, se considera que necesita más tratamiento. Si esto anduviese bien, para nosotros sería más que suficiente, porque la mayoría de las comunidades, de las localidades, no tienen esta planta o la tienen dando mal, y ni cerca están en un valor de DBO para abajo de 30. Pero en muchos lugares del mundo ya se considera que 30 a la salida del tratamiento secundario necesita posterior tratamiento. Y por otro lado, lo que se retiene acá como sólidos, como barros, el fondo del sedimentador, se recircula, porque les comentaba que los sólidos están mucho tiempo. Entonces pegan la vuelta, pegan la vuelta, pegan la vuelta, y cada tanto la flecha que va hacia la izquierda, esto significa la R es de recirculación, y AS es la sigla de lodos activados o barros activados en inglés, Activated Sludge. Cada vez que vean el AS es de barros activados, y hay dos siglas, la R es de los que se recirculan, y la W es de waste,
es del lodo activado, el barro activado residual, a lo que les preguntaba, si se puede espesar barro activado residual en un DAF. Habla de este barro que es lo que se purga para mantener constante acá la concentración de bacterias. Entonces, como hay bacterias que se van muriendo y por otro lado a veces se produce explosión de crecimiento en el reactor, bueno, nosotros hay métodos de control para tener la cantidad de bacterias en determinada concentración y uno se da cuenta que dice, bueno, por el sustrato que estoy emitiendo, el caudal de agua que meto con la carga orgánica, tanto de DBO, y acá yo quiero que haya tantas bacterias y además quiero que este lodo dé vuelta durante 5 días, bueno, se hacen las cuentas y uno puede determinar qué caudal tiene que purgar. Este lodo tiene que mandarlo a tratamiento. Son los lodos que se generan en las plantas de tratamiento biológico. Y va a la línea de lodos, lo veremos en la próxima clase, que mantienen esto en estado, en concentraciones constantes, en estado, esto es, que no varíe en el tiempo. Estos son un montón eh, de variables que intervienen en el cálculo. Nosotros no vamos a hacer los cálculos detallados porque realmente son complejos, pero y es básicamente otro esquema de cómo funciona esto, con todas las variables en sí, pero es básicamente, el funcionamiento es básicamente como expliqué en la diapositiva anterior. Un reactor, un sedimentador o clarificador, barros por el fondo, el efluente por arriba, y de los barros una parte se purgan, otros se recirculan, y en general, bueno, acá está a la izquierda el tratamiento preliminar, el primario, después vamos a ver sobre el final de la materia, toda la planta de tratamiento completa, ahora vemos sectorizado para entender cómo funciona cada uno. Y en cada lugar, las variables que intervienen, el Q de caudal, ese es el sustrato, que es la concentración de DBO, y de materia orgánica, y X, que hace mención a la concentración de bacterias. Lo que pasa es que después se discriminan de determinado tipo. Y los subíndices es para tener idea de lo que involucra en el cálculo. Simplemente lo dejé acá para que tengan idea de la notación. Aquí hay una mención al tipo de... Hay dos tipos de flujo, uno que se considera completamente mezclado, y esas son las siglas en inglés, disculpen porque las siglas en inglés aparecen en mucha bibliografía, y lo que tiene bueno esto por si uno busca información adicional, lo bueno es que en inglés las siglas no varían, nosotros en la lengua hispana, depende si son argentinos, españoles, o mexicanos o colombianos, mencionamos lo mismo de distinta manera. De hecho, esto ya le decía, no, desde barros activados o lodos activados, y incluso en cómo mencionamos, nosotros usamos la palabra efluente indistintamente para el ingreso y salida, en realidad deberíamos decir afluente y efluente. Y cuando miramos la bibliografía en inglés, no importa dónde sea, siempre usan el mismo término, y siempre, si esto es un reactor de mezcla completa, bueno, se llama de esta manera, CMAS, y esto lo vemos en castellano, cada uno tenemos como más palabras, quizás en un idioma más rico, y cada uno le pone su toque distintivo y después es un lío el unificar. La idea acá es que está todo mezclado y la concentración es la misma en todos lados, y la diferencia con el que está acá abajo, que es un poquito más eficiente, es que el flujo se da en forma de pistón, se ponen divisiones internas para obligar a circular el agua, y la remoción se va haciendo a medida que se avanza. Es un poco más efectivo que tener todo mezclado.
eso cambian los cálculos. El modo de funcionamiento es similar. Este sería una vista superior de un reactor de barros activados. Este es el tipo de flujo pistón porque es una pileta alargada. Esto es un caño que transporta aire y tiene bajadas de aire. Acá el aire se está suministrando por debajo. Ya la mayoría de hoy en día de las aireaciones son subacuáticas. No se airea desde la superficie. Es más eficiente hacerlo así, se genera menos spray. Y también lo que se ven son motores con plataformas. Acá ven uno, un eje que baja, acá ven otro. Estos son agitadores mecánicos que mantienen la mezcla y las concentraciones parejas. Estas son varias piletas porque son varios reactores, pero bueno, acá es donde se produce. Y el agua es agua de prueba. Esto es el agua, es el color similar a que vimos en el desalenador que les mostré, es de la planta Bahía Blanca. En general, este agua no es tan verdosa, sino que es más tirando a marrón, y la espuma que se forma en estos reactores también es marrón. Esto es porque es agua de prueba, es una mezcla de agua residual y agua cruda. Esto es la diferencia entre, antes usaban estos aireadores de superficie, eran muy comunes, donde es un plato que flota en el agua, donde se monta un motor eléctrico y un eje sumergido gira y produce turbulencia, y en esta turbulencia se incorpora aire y se agita a la vez. Lo que tiene es que esta, si bien es útil para agitar y mantener en suspensión, la forma que se airea no es tan eficiente la transferencia de oxígeno. Aquí, en la que vemos acá abajo a la derecha, aquí sí tiene color característico ya de color marrón, de lo que pasa en un reactor de barros activados, y la aireación se produce desde el inferior, de la parte inferior hacia arriba, por difusores, por caños que tienen pequeños agujeritos o membranas que tienen pequeños agujeritos y se inyecta aire, y al formarse burbujas de menor diámetro, tenemos más superficie para intercambiar con el agua, y eso es más eficiente para que se produzca la incorporación de oxígeno al agua residual. Y otra cosa que les decía, esto genera que cuando hay viento se produce spray, y acá hay bacterias, y si bien la mayoría no son bacterias que provocan enfermedades a los humanos, dije la mayoría, hay bacterias que causan enfermedades. Entonces quien vivan cerca de plantas que tengan este tipo de aireación, empiezan a tener problemas en la piel, como quienes viven cerca de los lugares de los basureros o los rellenos sanitarios, que no son tales, ¿no? Le ponen el mote de relleno sanitario y después lo operan como lisa y llanamente un basurero, y entre otras cosas pasa eso, que los vientos terminan arrastrando bacterias y causando enfermedades en la gente que vive cerca, enfermedades respiratorias y de la piel. Aquí es una muestra de cómo funciona uno y otro, uno agitando desde la superficie y otro introduciendo aire desde abajo. Esta es una mezcla de aire y agitación. En este hace las dos cosas juntas. Acá lo tenemos separado, pero esto es mucho más eficiente. El motor mueve el agitador mecánico, es esto que vimos acá, son estos motores que vemos acá, y acá hay otro más que no alcanzamos a ver. Y por otro lado, que no se ve en la foto, hay compresores que meten el aire para abajo, mucho más eficiente lo de la derecha. De los parámetros de diseño que les dejo para el tema de aguas residuales, algo importante, que es el parámetro que vemos acá arriba, a la izquierda, es lo que se llama relación alimento-microorganismos, o FM, cuando es en castellano es alimento, y M microorganismo, y en inglés es food, y microorganismos es igual la sigla, así que lo pueden ver como AM o FM, que básicamente es cuánto DBO, cuánto alimento metemos, cuánto medido en masa, en este caso kilos, por cantidad de microorganismos.
o de bacterias. ¿Cómo las medimos? Una forma fácil de medir, porque no vamos a ir en una planta de agua residual con un microscopio a contarlas, sino que tomamos muestras de agua y determinamos una cantidad de sólidos suspendidos volátiles. Y asumimos que en su gran mayoría esos sólidos suspendidos volátiles están compuestos por bacterias. Obviamente hay un poco más que bacterias, pero bueno, es la forma en que se suele medir y la forma que se adopta para hacer los cálculos y hacer el control después. Entonces es kilogramos de comida por día, digamos, es un caudal másico, una carga orgánica básicamente. Es un caudal multiplicado de una concentración y que me va a dar kilos de DBO. Esto cuando hicimos bastante, pero nosotros decíamos, por ejemplo, tenemos un determinado caudal, no sé, 1000 metros cúbicos. Y sabíamos que venía por día, por ejemplo. Y sabemos que viene con determinada concentración de DBO, por ejemplo, 200 miligramos por litro, 300 miligramos por litro de DBO tienen las aguas residuales crudas. Era lo mismo que poner gramos por metro cúbico, miligramos por litro. Los metros cúbicos se van y me quedan, esto es de DBO, por ejemplo. Queda el caudal másico, la carga orgánica medida en gramos de DBO. Esto lo podría pasar a kilos de DBO, porque lo puedo poner acá un 0,3, y esto directamente es kilos. Entonces multiplico esto por 1000, 1, 2, 3, corro 3 ceros. Estos son 300 kilos de DBO por día. Esta es una carga orgánica. Es un caudal másico, básicamente. Cuánta materia orgánica medida en DBO se mete por día. Y de esta forma tengo los kilos de DBO por día, que después divido cuántos kilos de bacterias por qué concentración. La concentración la voy a tener que multiplicar por algún volumen para que finalmente yo sepa cuántas bacterias tengo en el reactor. ¿Cuántas bacterias tengo en el reactor? Lo voy a tener que asumir yo. Yo voy a ver mis criterios acá de diseño y yo, bueno, voy a usar un método convencional. Entonces, acá leo que los sólidos suspendidos totales, acá dice totales, no volátiles, pero bueno, o sea, yo voy a tener que adoptar una concentración, voy a decir, bueno, mis sólidos suspendidos totales tienen que estar en 3000. No voy a tener más de 3000, porque el método convencional, más que eso no me permite. Entonces, si 3000 son los totales, asumo que 2500 son los sólidos suspendidos volátiles, más que eso no voy a tener, y en base a la cantidad de sólidos suspendidos volátiles o de bacterias que voy a tener, que adopto yo, y la carga orgánica, que es lo que viene, me fijo si estoy en la relación correcta de alimento versus microorganismos, porque este es el parámetro de diseño y después de control para ver si está funcionando bien. Y obviamente, como en todo proceso, están los convencionales o donde se pueden cargar más a alta tasa, donde son por ahí más eficientes, pero bueno, si yo quiero tener más concentración de microorganismos, lo puedo hacer, pero obviamente voy a tener que airear más, voy a tener que agitar más, digamos, a medida que los procesos yo los cargo más, se vuelven más complejos, de mayor mantenimiento y gasto energético, o sea, nada es gratis. En la práctica vamos a hacer algunos cálculos de estos parámetros para tener idea de esto de qué se trata. Y en ese momento, si después necesitamos algo más, volveremos a estas tablitas que tienen mucha información, no la vamos a comentar toda para no hacerlo tan largo. Como les decía, después bueno, acá ven que en castellano yo dije reactor aeróbico, acá algunos dicen tanque de aireación, son todos sinónimos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa en la bibliografía en español. Se produce la separación, como les decía, son flux biológicos básicamente lo que se forma. De la parte superior sale el efluente clarificado,
y acá tenemos la purga de barros y recirculación. Ya hablamos de esto. Esta es la forma que tiene un sedimentador secundario, casi idéntico al sedimentador primario. Entrada afluente por el centro, llega hasta arriba, se distribuye. Del fondo se toman los lodos, los barros, hay rascadores de fondo, hay rascadores de superficie. Hay alguna caja que recolecta sobrenadantes, espumas o natas, todos sinónimos. Una canaleta perimetral. El dibujo está hecho a propósito, se cortó acá a la izquierda por lo que recolecta los sobrenadantes, pero la canaleta perimetral va en los dos lados. Para simplificar el dibujo no se puso sobre la izquierda para no superponer con el dibujo de lo que sería donde se recuperan los sobrenadantes. Y una vez que llega esto a las canaletas perimetrales, sale el efluente. Algunos parámetros básicos de diseño, la carga superficial o la cantidad de sólidos. Acá esto es caudal, que pueden meterse por metro cuadrado de superficie, y acá es cantidad de sólidos a caudal máximo, cuántos kilos por hora por metro cuadrado de superficie, visto en planta o visto de arriba. El tiempo de retención tiene que estar de 1 a 2 horas, mucho más cerca de las 2 horas, incluso en algunos lados puede ser mayor. La profundidad es variable, pero profundidades mucho más profundas de 5 o 6 metros generan que abajo los barros tomen condiciones anaeróbicas. Eso genera degradación anaeróbica, digestión anaeróbica, y esos procesos de digestión anaeróbica, además de ser olorosos, eliminan biogás, metano y dióxido de carbono, y esas burbujitas, las burbujitas de que aparecen en un pantano, básicamente, esas burbujitas justamente compiten con el proceso de sedimentación. Entonces el flux biológico, encima que es difícil de sedimentar, si sobre el fondo aparecen burbujas que van hacia la superficie, bueno, eso me hace reflotar los flux. Así que estas superficies, estas profundidades hay que tratar de limitarlas. Y como les decía, a la salida tengo que estar entre el DBO y los sólidos suspendidos totales, que andan en el mismo rango. Tengo que andar de 20 a 30, y eso es un indicador de que el sistema de tratamiento secundario biológico está funcionando bien. Valores por encima de eso es que no están dando bien para hacer un sistema de barros activados, ¿no? Estas son las fotos de los sedimentadores secundarios en construcción, algunos ya terminados, otros con agua probándose. Son realmente grandes, estos son 5 en Bahía Blanca para la planta que todavía está terminando de ponerse a punto. Fíjense que hay una camioneta, que hay una persona,